Pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos con su presencia y gracias a nuestro Dios estamos nuevamente avanzando en nuestra hermosa escuela sabática, que hoy tenemos la lección número 10 que lleva por título Bienaventurados los que padecen persecución, donde vamos a estar hablando ahora sobre ese discípulo que ha estado avanzando a través de las bienaventuranzas, y que el día de hoy, en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos la lección número 10 donde hemos de hablar sobre esas personas que han proclamado a nuestro Dios como su Señor y Salvador. Y ahora tenemos la última bienaventuranza, donde hemos de estar hablando sobre aquellas personas que padecen persecución a consecuencia de vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente yo creo que estas lecciones nos han ayudado a entender la disciplina que cada hijo de Dios debe de tener. Yo creo que cuando vemos Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, yo creo que ahora hemos sido instruidos de tal manera que somos esos verdaderos discípulos que nuestro Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Podemos engañarnos muy fácil diciendo que somos sus discípulos, mas sin embargo, si no hemos hecho lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, quiero que sepan que en vano le estamos sirviendo. Yo creo que estas bienaventuranzas nos han estado sirviendo para meditar en la palabra de nuestro Dios y entender en qué paso vamos y qué es lo que necesitamos para estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Recordemos que las primeras cuatro bienaventuranzas eran en relación de nosotros con nuestro Padre Celestial, y las otras cuatro que tenemos en estas últimas lecciones va en relación horizontal, donde ahora estamos hablando del prójimo, donde ahora vamos a extender nuestra mano al prójimo para que también él venga al conocimiento de la verdad. Ahora recordemos que cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo, hemos de padecer persecuciones a consecuencia de que hemos de predicar el Evangelio y hemos de llevar la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. Pero a consecuencia de ello, quiero que sepan, y vamos a ver en esta hermosa lección, qué es lo que surge con el cristiano cuando empieza a proclamar, a anunciar la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y que viene pronto. Así que recordemos, nuestra lección número 10 es Bienaventurados los que padecen persecución, de nuestra serie Escalando la montaña de la bienaventuranza. Pues vamos a empezar, vamos a ver nuestro objetivo en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, y nuevamente gracias porque nos acompaña en esta rica mañana. Primeramente, el objetivo es entender mejor el papel que juega la persecución en la vida de los cristianos. Así que vamos a estar hablando de la persecución y cómo esta persecución ayuda a entender para con cada uno de nosotros por qué somos perseguidos, y de qué manera debemos cada uno de nosotros presentarnos como buen obrero que traza bien la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, el objetivo es entender mejor el papel que juega la persecución en la vida de los cristianos, qué es y qué no es. Así que vamos a estar viendo qué es la persecución y qué no es la persecución, y cómo responder cuando las enfrentamos. Así que cuando pasemos por la persecución, aquí nos va a dar algunas ideas de cómo cada uno de nosotros debemos de enfrentar esa persecución cuando llega a nuestras vidas. Así que voy a invitarle, tenemos un hermoso texto base, se encuentra en el libro de Mateo que hemos estado leyendo. Recordemos, el Sermón del Monte está en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. Y recordemos, tenemos la última bienaventuranza en esta rica mañana. Bienaventurados los que padecen persecución. Y quiero que sepan que en esta bienaventuranza el Señor añade a cosas más para con cada uno de nosotros. Y vamos a ver cuáles son esas cosas. Dice Mateo capítulo 5 versículo 10. Leamos y dice: Bienaventurados los que padecen persecución. Nuevamente, felices, alegres. Y quizás nos pongamos a pensar y a meditar y decir, bueno, ¿por qué debo de estar feliz cuando tengo una persecución? Debería de ser al revés. Cuando tengo una persecución, debo de estar triste. Pero vamos a ver exactamente
¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando mencionó bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? ¿Cuál justicia? Por causa de decir que somos cristianos, por causa de vivir en santidad, en honestidad. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente está hablando del reino de los cielos, no el reino del cielo. Así que aquí vemos, porque de ellos es el reino de los cielos. Quien es perseguido por consecuencias de predicar el evangelio, somos bienaventurados, porque de nosotros es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, agrega nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza, dice, bienaventurados sois cuando dice, por mi causa os vituperen y os persiguen. Así que cuando nos persiguen a consecuencia de predicar el evangelio, hablan mal de nosotros, quiero que sepan que ante la presencia de nuestro Dios se agrada. ¿Por qué? Porque estamos enseñando que ponemos a nuestro Señor Jesucristo primero antes que todas las cosas. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que cuando alguien quiere mentir de nosotros a consecuencia que predicamos el evangelio, y quiero que sepan que muchas de las veces cuando nos convertimos al evangelio, inmediatamente nuestra familia o alrededor a nuestros parientes, inmediatamente quiero que sepan que empiezan a decir, ya te lavaron el coco, sabes que ya no eres nuestro amigo. Entonces inmediatamente empieza esa persecución, empezar a decir cosas o mentiras en contra de nosotros. Dice, gozaos y alegraos. Nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que cuando esto suceda, cuando esto pase, dice, debemos de sentirnos con alegría y con gozo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, alégrense, pónganse con gusto, porque quiero que sepan que los profetas del Antiguo Testamento, por predicar el evangelio, por llevar la buena noticia, fueron perseguidos. Y yo creo que lo podemos ver en el libro de Hebreos, donde dice que fueron estirados, acerruchados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de nuestro Dios. Así que cuando esto pasa, nosotros debemos de sentir esa alegría, ese gozo. ¿Por qué? Porque a la gente alcanza a oír lo que nosotros somos, y aunque cuenten mentiras o digan cosas en contra de nosotros, debemos de sentir el orgullo de que estamos llevando la palabra de nuestro Dios. Veamos ahora, allí mismo en el libro de Mateo 5, 10, y vamos a ver algo bien importante, porque ya vimos primeramente en Mateo 5, 10, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los que padecen persecución. Y luego nos podemos hacer una pregunta: ¿a qué justicia se refiere Jesús? Cuando nos habla la palabra de nuestro Dios, cuando nos dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿a qué justicia se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, el Señor Jesucristo no se refiere a la justicia humana o a la policía que diga que nos andan persiguiendo, no se está refiriendo a eso. Dice, pues cuando una persona es perseguida por hacer lo malo, vive llena de temor y amargura. Así que no se está refiriendo de eso, sino veamos, el Señor Jesucristo está diciendo que es feliz y dichoso la persona que es perseguida por ser un verdadero cristiano. Es lo que nuestro Señor Jesucristo está mencionando en esta bienaventuranza. Bienaventurado aquel que es perseguido por ser un verdadero cristiano. Así que nosotros nos damos cuenta, y yo creo que a través del tiempo nos hemos dado cuenta cómo somos perseguidos a consecuencia de que somos a los hijos de nuestro Dios. Así que, ¿por qué somos perseguidos? Por ser personas justas, por ser personas rectas, por ser personas que estamos apartados y que siempre estamos recalcando el pecado que el mundo está dando. Y el mundo nos empieza a odiar en consecuencia de que decimos la verdad, y que no podemos callarnos de que este mundo vive en pecado. Y quiero que sepan que ahí se prueba que cada uno de nosotros somos verdaderos cristianos. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, que nos enseña aquel varón de nuestro Dios, aquel Pedro, y cómo nos señala a cada uno de nosotros las consecuencias que hemos de tener a consecuencia de servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo con nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó a cada uno de nosotros que si le hemos de servir, hemos de tomar nuestra cruz y caminar ante la presencia de nuestro Dios. Y mire lo que dice Pedro, capítulo
4, primera de Pedro 4, 12. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bonita enseñanza que nos da Pedro. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Así que viene un fuego de prueba y eso va a pasar en cada uno de nosotros. Tenemos que ser probados para identificarnos que realmente somos hijos de nuestro Dios. Así como el oro tiene que pasar por el fuego para que sea probado si es oro fino. Así cada uno de nosotros cuando le hemos aceptado también vamos a pasar por el fuego de prueba. Dice que os sobrevendrá a cada uno de nosotros. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nos damos cuenta y lo hemos visto cuando hablamos de la justificación y cómo nuestro Señor Jesucristo vino y nos justificó, nos llevó ante la presencia de nuestro Dios siendo enemigos, ahora somos amigos de nuestro Dios, Él nos ha justificado y también nos dimos cuenta el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo desde el momento que fue llevado ante Pilatos hasta que fue puesto allá en el madero. Así que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que cuando esto sucede, estamos entendiendo exactamente el momento que nuestro Señor Jesucristo caminó hacia la cruz para rescatar nuestra vida. Así que somos parte de ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que cuando llegue el momento de que este cuerpo sea transformado, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que estamos en el reino milenial, que estamos en la vida eterna, pero gloria sea nuestro Dios que también tuvimos esa dicha, ese gozo, esa alegría de padecer ante el mundo por todo lo que nos hace, mas sin embargo ante la presencia de nuestro Dios dice, revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Así que gloria sea a nuestro Dios. Dice el 14 de allí mismo de primera de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así que cada uno de nosotros, cuando existe este vituperio, quiero que sepan que somos felices, somos bienaventurados. ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que podemos saber algo maravilloso que nuestro Dios entregó en cada creyente, en cada uno de nosotros. Dice que somos morada de su Santo Espíritu, donde ahora ese poder de lo alto que viene a cada creyente cuando le acepta, ahora gloria sea nuestro Dios, que esta bienaventuranza de que cuando somos vituperiados, quiero que sepan que gloria sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es la prueba de fuego. Y sigue diciendo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemiado, pero por vosotros es glorificado. Así que ellos blasfeman hacia nuestro Dios, mas sin embargo, cada uno de nosotros glorificamos a nuestro Dios, sabiendo que Él rescató nuestras vidas, sabiendo que Él mandó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Quizá el mundo ve otra perspectiva, blasfema el nombre de nuestro Dios, mas sin embargo dice aquí Pedro que el nombre de nuestro Dios es glorificado a consecuencia de que entendemos que hemos sido rescatados con la sangre del Cordero. Sigue siendo el 15. Así que dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Así que nos está diciendo aquí Pedro, ¿saben qué? Aléjense del mundo, ahora ya son nueva criatura, tienen nueva identidad, ya no sean ladrones, ya no sean malhechores, así que sepárense de todo aquello que son los deseos de la carne. Y gloria sea nuestro Dios, ahora que somos una nueva criatura, ahora que le servimos, entendemos exactamente esta bienaventuranza donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña que a consecuencia de amarle, que a consecuencia, así como dice que aquel siervo busca por las corrientes de las aguas y que le hemos buscado, que le hemos amado, ahora viene la persecución a consecuencia de servir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, siendo el 16 de primera de Pedro 4, dice, pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que si alguien llega a nuestras vidas y nos dice, sabes que eres un oprimido porque serviste ahora a nuestro Señor Jesucristo, o alguien nos dice ya no eres parte de la familia porque has aceptado a Jesucristo como Salvador, quiero que sepan que aquí Pedro nos dice algo maravilloso. Pero si alguno padece, dice, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que no debemos de sentirnos avergonzados por predicar el evangelio, aun cuando la gente venga y nos diga cosas en contra de lo de Dios. Quiero que sepan que Pablo nos ayuda y nos dice, no se avergüencen, sino glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Dios? Así que dice, no te avergüences, acuérdate que el juicio de Dios entra por la casa de nuestro Dios. Dice, si el justo con dificultad se salva, dice, pues ahora el pecador, pero dice, darle honra y gloria a Dios, que tú sigues a los pasos de nuestro Dios. Así que siéntase bienaventurado que padece persecuciones. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nos gocemos, que nos sintamos alegres a consecuencia de esa persecución. ¿Por qué? Porque estamos enseñando que nuestro Dios es nuestro Dios verdadero. Sigue diciendo el 18, y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que si el Señor nos ha redimido, si el Señor nos ha llamado justos y ahora nos vamos a salvar, y dice, aún con dificultad, dice, pues ¿qué va a pasar con el pecador? Pero quiero que sepan que ese pecador también tiene que estar en nuestra mira. ¿Por qué? Porque es al que queremos traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que en el momento que nuestro Dios nos ha hablado, que el Señor nos ha traído, reconocemos, y nuevamente el Señor nos dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que va a haber persecución, mas sin embargo tenemos que buscar el gozo. ¿Por qué? Porque experimentamos lo que nuestro Señor Jesucristo padeció ahí en la cruz. Ahora veamos algunas referencias que nos ayudan a tener ese gozo aun cuando los momentos están difíciles. Fíjense bien, hablando de Pablo y Silas que están en la cárcel a consecuencia de predicar el evangelio, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí tenemos a Pablo, Silas predicando el evangelio, ahora los echan a la cárcel, y dice que el carcelero, dice, inmediatamente los llevaron hacia aquel lugar. Y dice el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Le dicen, ¿saben qué? Mete a estos hombres a la cárcel, los lleva y los lleva hasta más adentro, y dice, y les aseguró a los pies en el cepo. Así que aquellos varones de nuestro Dios, por predicar el evangelio, ahora están en la cárcel. Pero ellos recordando, porque ellos oyeron el sermón del monte, dice, bienaventurados los que padecen persecución. Así que ellos, aunque están entrando a la cárcel, quiero que sepan que dentro de él tiene que oírse ese eco de bienaventurados los que padecen persecuciones a consecuencia de hablar de la palabra de nuestro Dios. Y mira lo que dice el 25, de Hechos 16, 25, dice, pero a medianoche, aquí tenemos a Pablo, aquí tenemos a Silas, que han estado predicando el evangelio, que se les han puesto en la cárcel, y ahora, fíjense bien, después de que fueron azotados, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Nuevamente podemos pensar el cuadro que nos da la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué Silas, por qué Pablo están cantando, si han sido azotados, si están en la cárcel? Mas sin embargo entendieron la bienaventuranza de que bienaventurados los que padecen persecución. Ahora aquí tenemos estos varones de nuestro Dios que están en la cárcel y están cantando himnos a nuestro Dios, están orando a nuestro Dios, y gloria sea nuestro Dios que aún aquí el libro de Hechos nos dice que los que estaban en la cárcel oían lo que aquellos dos varones
hablaban de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que aún hasta en la cárcel fue llevado el mensaje por medio de Pablo y de Silas para estos hombres, para que entendieran que aún en la persecución, aún en el momento difícil de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompaña. Dice también el libro de Hechos capítulo 5, 40 y 22. Nuevamente, otro cuadro que también nos enseña a gozarnos aún cuando hay momentos difíciles. Y dice libro de Hechos 5, 40 y 42, después de que Pedro y Juan han sanado a aquel hombre que estaba a un lado del templo y ahora también son echados a la cárcel, y de qué manera nuestro Dios y su Santo Espíritu están con estos hombres. Dice el 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotes, les intimidaron, dice, que no hablasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que inmediatamente los azotan, y dice que los intimaron que no hablasen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Están azotados, están en la cárcel, y nuevamente aquí la palabra de nuestro Dios nos ayuda a entender que aun cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, que aquellos hombres predicaron la palabra de nuestro Dios, sanaron a aquel hombre, ahora están en la cárcel, mas sin embargo el poder de nuestro Dios está con ellos. Y sigue diciendo, y ellos salieron de la presencia del concilio. Así que están ante aquellos hombres, salen, y fíjense bien cómo salen estos hombres, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se sintieron alegres porque estaban haciendo exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo que por predicar mi palabra iban a ser aborrecidos del mundo, ahora ellos se sienten con alegría. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Y estas palabras son también para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a padecer persecuciones. Y ahorita vamos a ver de qué manera a cada uno de nosotros estamos pasando por esa prueba de fuego. Sigue diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que está pasando con estos varones de nuestro Dios, con estos discípulos. Nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, y ahora llega el momento donde el Espíritu Santo, y por eso se llama Hechos, no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Ahora vemos que en el templo todos los días, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué vamos a ser perseguidos? ¿O por qué vamos a padecer persecución? Por predicar la palabra de nuestro Dios. A lo mejor usted no ha pasado por ninguna persecución, sí, pero tampoco nunca habla de la palabra de nuestro Dios. Hay momentos de que ha habido ocasiones que usted puede hablar, mas sin embargo se queda callado. ¿Y cómo vamos a ser perseguidos si no hablamos de la palabra de nuestro Dios? Aquel Pablo nos dijo, ay de mí si no anuncio o predico el evangelio. Y es mismas palabras para cada uno de nosotros. Vamos a ser perseguidos, pero ¿por qué vamos a ser perseguidos? Porque llevamos la palabra de nuestro Dios. Si no llevamos la palabra de nuestro Dios, es difícil que seamos perseguidos. La gente no va a conocer que nosotros somos hijos de nuestro Dios. Así que, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pequeño espacio. ¿Estás predicando a nuestro Señor Jesucristo o te has quedado callado? Alrededor, en tu casa, en tu trabajo, ¿sabe la gente que tú eres hijo de Dios? Veamos ahora lo que dice Lucas. También Lucas nos da una bonita enseñanza a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice. Bienaventurados seréis, Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Cuando alguien te aborrezca a consecuencia de predicar el evangelio, dale gloria a nuestro Dios. Pero que te aborrezcan a consecuencia de que predicas el evangelio. Si te aborrece la gente porque eres bien chistoso, porque eres bien bromista, quiero que sepan que no es la bienaventuranza para ti. Quiero que sepas que la bienaventuranza es cuando los hombres nos aborrecen a cada uno de nosotros a consecuencia de predicar el evangelio. No que te quieren golpear porque dijiste malas palabras o por X cosa. Dice la palabra de nuestro Dios, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y dice y desechen
a vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Así que estás padeciendo persecuciones a consecuencia de predicar el Evangelio, de decirle a las gentes que Jesucristo viene, que están pecando, que están haciendo lo incorrecto. Quiero que sepas que vas a ser aborrecido por predicar la palabra de nuestro Dios. A nuestro Dios dice que le agrada cuando sus hijos hablan de él. De tal manera que dice que en aquel tiempo el Señor pueda que nos diga, apartado de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo desea a que cada uno de nosotros seamos buenos testigos. Así que, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Predicar a nuestro Señor Jesucristo. Si tienes su cuadernito, vamos a ver la introducción. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la introducción en esta rica mañana. Yo creo que con los textos que hemos mencionado y con la introducción será muy fácil contestar algunas de las preguntas. Mira lo que nos dice la introducción. Un manual de entrenamiento, que es el que tenemos, el manual de Mateo 5, 6 y 7, donde nos instruye, donde nos capacita para que el hombre de Dios sea en verdad consagrado a toda buena obra. ¿Por medio de qué? Por medio de estas bienaventuranzas. Dice, un manual de entrenamiento cristiano estaría incompleto sin las instrucciones relacionadas a las pruebas que acompañan a nuestro discipulado. Así que nos enseña exactamente, bueno, vas a ser un discípulo, me vas a seguir, ahora te voy a enseñar exactamente qué es lo que te va a suceder a consecuencia de predicar el evangelio. Yo creo que es lo que nos estamos enfocando en esta mañana, de que estamos viendo que el Hijo de Dios va a recibir vituperios a consecuencia de ser hijo de nuestro Dios. Jesús, por lo tanto, hizo gran énfasis de la persecución en esta última bienaventuranza, que es la que acabamos de leer, que seremos aborrecidos del mundo a consecuencia de que predicamos, de que somos llamados hijos de nuestro Dios. Dice, normalmente nosotros no nos ofrecemos como voluntarios para la persecución, pero según estos versos, la persecución no solamente es buena para nosotros, sino que es una prueba válida de que estamos haciendo lo correcto. Así que nos indica que estamos en el camino de nuestro Dios, que aun cuando la gente vitupere contra nosotros o diga cosas malas, quiero que sepan que inmediatamente podemos nosotros sentirnos alegres de que estamos haciendo el trabajo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, aún así, debemos dejar en claro qué es. Vamos a dejar en claro exactamente qué es ser perseguido o tener persecución. Dice, y también tener en claro qué no es la persecución. Nuevamente, a lo mejor andas ahí dando bromas y haciendo un montón de chistes, y inmediatamente la gente empieza a aborrecerte, y tú creyendo, me están aborreciendo porque soy cristiano. No, te van a aborrecer porque estás predicando a nuestro Señor Jesucristo y no por estar haciendo otras cosas. O andas allá en las fiestas, en las pachangas, bailando. Quiero que sepan que nuestro Dios desea que el hombre de Dios sea un varón íntegro ante su presencia. Sigue diciendo, ¿es algo únicamente físico? Quiero que sepan que te pones a pensar y dice, alguien va a venir y te va a golpear. Y quiero que sepan que pudimos ver en el Antiguo Testamento aquellos profetas que los estiraron, los acerrucharon, los podemos ver, pero ahora en nuestros tiempos vamos a ver también si es únicamente físico. Dice, ¿le sucede esto a los mártires en otras partes remotas del mundo? Yo creo que hemos visto por medio de la televisión a alguien que dijo que era cristiano, inmediatamente le quitaron la vida. Yo creo que lo podemos ver en diferentes partes del mundo donde el cristianismo es adoptado diferente. Hay lugares donde te quitan la vida a consecuencia que habla de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, aquí en Estados Unidos, que tenemos la libertad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, aún todavía nos quedamos callados. Sigue diciendo, dice, ¿debería esperarla todo creyente? ¿Esta persecución la debe esperar cada creyente? Hace la pregunta. Jesús habla más sobre esta bienaventuranza que de cualquiera de las otras que hemos estado viendo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo exactamente, en las otras bienaventuranzas únicamente era un texto, en esta tenemos el 10, el 11
y el 12, donde aún nos enseña aún más para que estemos preparados para el momento cuando llegue la persecución para con cada uno de nosotros. Dice el verso 11, dice que la persecución se da por medio de palabras, insultos y calumnias. Así que podemos ver y podemos contemplar en este aspecto que no necesariamente es algo físico donde alguien viene y te golpea, sino también viene por palabras, por insultos y calumnias, donde muchas de las gentes han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y alguien inmediatamente viene y te dice, ya te lavaron el coco, o nos ofende el hermanito, ahí viene el hermanito, donde también son las palabras las que llegan en ofensa a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y no solo por daño físico, Jesús nunca sufrió daños físicos, sino hasta sus últimos días en la tierra. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta a través de la palabra de nuestro Dios que cuando llegó la última semana recibió muchos daños físicos. Lo golpearon, vimos que su espalda tuvo maltratada, que le pusieron corona de espinas en su cabeza, que sus manos fueron clavadas al madero en la última semana. Pero también en el trayecto de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que sufrió otro tipo también de sufrimiento. Sigue diciendo, sin embargo, sufrió muchas burlas y calumnias a lo largo de su ministerio. Así que gente que se acercó a nuestro Señor Jesucristo para ofenderle. Sigue diciendo, así que la persecución puede ser verbal. Y yo quiero que sepan que cada uno de nosotros cuando predicamos el Evangelio, nos pasa eso. Inmediatamente llega gente que se ríe de nosotros, gente que hace bromas a consecuencia de nosotros, mas sin embargo dice la palabra de nuestro Dios que debemos de gozarnos ante la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, esa también puede resultar por hacer obras de justicia, por hacer obras buenas. Inmediatamente aquí vemos la grande necesidad de hacer obras, mas sin embargo el mundo nos juzga en mal para ello. Dice, e igualmente por nuestra pasión por Jesús. ¿Cuál es tu pasión? Muchas de las veces te levantas temprano, agarras tu Biblia y acudes al templo y quizá la gente que te ve inmediatamente empieza a juzgarte y a hacer bromas para ofenderte. Así que quiero que sepas, si tienes esa pasión por nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Y lo vemos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Pedro, donde Juan, donde los apóstoles murieron a consecuencia de predicar el Evangelio. Tuvieron esa pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que ahora nos hacemos nosotros es, ¿tenemos esa pasión por nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenemos ese ánimo, esa alegría por llevar y predicar el Evangelio, por vivir una vida consagrada a nuestro Dios? Y sigue diciendo, por causa de la justicia es algo que dice que nos trae a la mente una bienaventuranza previa. Si recordamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos esa pasión, tenemos esa necesidad, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh alma mía. Así que vemos inmediatamente aquí la necesidad de amar a nuestro Dios, y cuando le amamos a nuestro Dios, el mundo nos va a aborrecer. Y quiero que sepan que debemos de estar conscientes de ello. Dice, cualquier creyente que muestra pasión en su amor por Jesús también puede convertirse en el blanco de otros creyentes que lo ven como fanático religioso. Y esto ocurre mucho aún en nuestros templos. Cuando vemos una persona que anda buscando a nuestro Dios, inmediatamente le dicen fanático, le dicen el religioso. ¿Por qué? Porque como hay personas que no tienen esa pasión por nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente empiezan a criticar el que sí la tiene. Así que, si eres perseguido a consecuencia de ello, dale gloria a nuestro Dios. Ellos consideran fanático a todo aquel que ama a Jesús más de lo que ellos le aman. Así que si tú amas a Jesucristo, si tú de todo corazón anuncias la palabra de nuestro Dios, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y le damos gloria a nuestro Dios a consecuencia de todo ello. Sigue diciendo, el otro indicador es la frase por mi causa. No por X cosas, sino por causa de llevar la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que va
va a motivar nuestro corazón de llevar la palabra de nuestro Dios a aquel mundo que vive alejado de la presencia de nuestro Dios. En otro indicador, en la frase por mi causa dice, cuando se nos desprecia y somos tratados con desdén, cuando se ridiculizan nuestras creencias, cuando nos convertimos en el centro de chismes y difamación falsamente por mi causa, podemos considerarnos perseguidos. Así cuando alguien habla mal de nosotros, pero sin embargo nosotros predicamos la palabra de nuestro Dios, gloria sea nuevamente a nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, esto nos trae a la tercera pista importante al final del verso 12 que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quienes persiguieron a los profetas no fueron los enemigos de Israel, sino su propio pueblo. Nuevamente, muchas de las veces ocurre lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, que fueron perseguidos por el mismo pueblo, muchas veces la misma iglesia, aquella persona que busca santificarse, muchos de nosotros hablamos mal de esa persona y les es muy santucho esa persona. Cuando qué, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que eso es lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, Moisés sufrió más dolor de parte de sus compatriotas israelitas que de parte de Faraón. Fueron más y a través del desierto, quiero que sepan que fueron más los que criticaron a Moisés del pueblo de Israel que el mismo Faraón. Que no suceda lo mismo con nosotros, de que nosotros mismos critiquemos a nuestros propios hermanos. Dice, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ahora con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que vamos a contestar en esta mañana que ya las hemos visto. Dice la primera pregunta, ¿por qué Jesús por qué Jesús dedicó más palabras a esta bienaventuranza? Yo creo que nos damos cuenta que quiso enseñar a sus discípulos que cuando eres perseguido es porque estás anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3, 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecuciones. Así que no nos está diciendo que a consecuencia de servir a nuestro Señor Jesucristo no vamos a pasar por eso. Al revés, Él dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cuando estemos al frente de las personas, quiero que sepan, predicando la palabra de nuestro Dios, aquellas personas nos van a atacar. Y yo creo lo vimos con Pablo, lo vimos con Silas, lo vimos con Pedro, donde nos enseñaron que por predicar la palabra de nuestro Dios fueron echados a la cárcel, mas sin embargo allí en la cárcel estuvieron cantando, orando y con alegría y con gozo. Así que tenemos que pensar eso cuando somos perseguidos. Gloria sea a nuestro Dios, que estamos haciendo el trabajo que nuestro Dios desea y debemos de sentir el gozo a consecuencia de que vamos a recibir una paga o una paga muy grande. Así que la escritura deja muy claro que aquellos que viven piadosamente en Jesucristo sufrirán persecuciones. Así que esta persecución nos hace entender que somos hijos de nuestro Dios. Dice la otra pregunta. Considere las tres declaraciones que Jesús hizo en esta bienaventuranza que nos ayudan a entender a cada uno de nosotros lo que constituye una legítima persecución. Y vamos a ver las tres partes y con esto vamos a ir terminando. Fíjense bien la primera, por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque vivimos una vida santa, una vida recta, una vida que le agrada a nuestro Dios. Así que por causa de la justicia, por causa de que vivimos una vida correcta, quiero que sepan que el mundo nos va a aborrecer. Nuevamente aquel Pedro, aquel Pablo, aquel Silas estando en la cárcel, cantaban y oraban. Sigue diciendo el verso 10 de ahí que estamos viendo en Mateo 5, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando surge esto en nuestras vidas,
nos está diciendo, ¿sabes qué? Eres participante del milenio, eres participante de la vida eterna a consecuencia de que estás anunciando mi palabra. Nuevamente la segunda parte de allí dice por mi causa. ¿Por cuál causa? Nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que lleguemos ante su presencia y por su causa seamos perseguidos de tal manera que los héroes de la fe lo vemos que a través de sus vidas hicieron algo maravilloso. Nunca negaron la fe, sino que siempre se mantuvieron en la alabanza a nuestro Dios. Ahora, ¿qué desea de nosotros? Que mantengamos la fe y aun cuando venga persecución, aun cuando venga a diferentes épocas de nuestra vida, que pensemos que servimos a nuestro Dios. La última parte dice, porque así persiguieron a los profetas. Y yo creo que lo vimos, aquellos profetas apedreados, aquellos profetas que fueron maltratados a consecuencia de predicar el evangelio. Mas sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios que aun cuando fueron estirados, serruchados, quiero que sepan que el Señor tiene promesa para cada uno de ellos. Ahora, cada uno de nosotros, pensemos en nosotros porque la bienaventuranza también es para nuestras vidas. Cuando alguno de nosotros padece persecución, recordemos si la estamos padeciendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una recompensa y esa recompensa el Señor nos la da. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nos hacemos acreedor de esa bienaventuranza, depende de cada uno de nosotros. Vivamos una vida de tal manera, dice, que te presentes como buen obrero ante la presencia de nuestro Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de nuestro Dios. Así que en esta mañana deseo de todo corazón que vivamos como nuestro Dios desea que el Hijo de Dios sea. Así que pensemos en ello. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga.